Bueno, me da mucho gusto estar realmente con ustedes. Eh, Hay cosas que van a cambiar. El pastor hablaba de cosas diferentes en este culto. Yo creo que, bueno, hasta el predicador es diferente. Acento diferente, manera diferente de predicar, ya se darán cuenta. Pero qué bendición es saber que estamos predicando la misma palabra, ¿no? Lo bueno en esta iglesia, y después les voy a contar algunas interioridades. En Cuba había un programa que se llamaba Confesiones de Grandes. Cuando usted vio ese programa se enteraba de cosas increíbles, y creo que ustedes se van a enterar de unas cuantas aquí. Pero me llama la atención el hecho de que el pastor de nuestra iglesia no tiene ningún reparo. Realmente, si yo hubiera estado en su posición, esperaría un poco para poner a predicar a alguien que no conozco. Pero bueno, dice que tengo buenas referencias y espero no perderlas, ¿no? Y que el Señor les hable a través de mí, ¿no? De lo que el Señor ponga en mí. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que a la corta o a la larga cada uno de nosotros lo ha hecho o lo hace en más de una ocasión. El título del sermón es Mejor lo dejamos para mañana. No es que me vaya a ir y ahora ustedes se vayan, no, vamos a predicar hoy, pero mejor lo vamos a dejar para mañana. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú sigues siendo un Dios fiel y maravilloso. Esperamos y confiamos, Señor, en que tú hables a través de mí. Que sea tu Espíritu, Señor, el que diga, que quites y que pongas lo que tú entiendas que sea lo mejor para tu iglesia. Gracias, Señor. Esperamos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, es una bendición poder estar aquí con ustedes, y conozco a pocos de ustedes. Algunos me conocen, sobre todo los hermanos cubanos que tenemos acá. Algunos los conocí aquí, otros los conocí en Cuba. Pero qué bendición es poder compartir independientemente de nacionalidades, poder compartir la palabra, y que sea un tiempo en el que podamos realmente afianzarnos en lo que Dios quiere decirnos hoy y aplicarlo hoy. Pero voy a decirles algunas cosas porque yo realmente llevo 2 meses asistiendo a esta iglesia, y les confieso que la primera vez que entré por esas puertas me asusté. ¿Saben por qué? Vengo de una denominación súper tradicional. Hace casi 50 años que estoy asistiendo a una iglesia. Y cuando entré y vi la adoración, yo vengo de una iglesia nada más que se cantaban himnos y no se podía aplaudir. Hasta ahí llegamos, pastor. ¿Sabe cómo aplaudíamos los bautistas en Cuba? Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Así, mire. Hagan así, como le gusta al pastor decir. Después me enteré que así aplauden los sordomudos. ¿Qué les parece? O sea que de todas maneras estábamos aplaudiendo, aunque en silencio. Ya lógicamente las cosas fueron cambiando. En los 90 fue siendo diferente quizás la adoración. No llegábamos acá, pero yo llego a una congregación acá. He estado en varias, llevo 12 años en este país, he estado en varias congregaciones, pero nunca había sido una adoración, vamos a decir, tan intensa, ¿no? Como esta aquí. Pero casi llego al borde del infarto cuando el líder de adoración que está aquí danzando en la plataforma, me entero que es el pastor. No, ahí ya por poco sí me da. Porque para mí era prácticamente algo. Hay cosas en las cuales uno se va adaptando, vamos a decir así. Porque en el tiempo que llevo he visto además una teología, una doctrina sólida, y eso es lo que uno busca en la iglesia. Porque ahora, por ejemplo, hay preferencias. Nunca, bueno, dijo alguien, nunca digas nunca, pero creo que nunca ustedes me van a ver a mí danzando aquí en la plataforma. No busque eso, pastor. Primero porque tengo los 2 pies izquierdos, no sirvo para eso. Vamos a partir de ahí. Pero hay cuestiones en las cuales uno tiene que valorar. Quizás la adoración no es a la que yo estoy acostumbrado, pero si se habla la Biblia y se enseña la Biblia, eso es lo que importa. Hay cosas que pueden ir mejorando o yo puedo irme adaptando. Normalmente uno se adapta. ¿Cuántas cosas uno ha tenido que aprender, por ejemplo, a comer en este país? Desde las comidas típicamente americanas hasta las comidas de otros países. Por ejemplo, aquí he tenido que aprender a comer tacos.
no me gusta el picante, pero y cada vez que le pregunta a usted un mexicano, ¿pica? No, le arde la boca a usted después, pero no pica, para ellos no pica. Ahora, aprende uno a comer tacos, aprende a comer arepas, aprende a comer otras cosas. Ahora, no hay nada, créanme, como un arroz con gris y un bistec y todo eso. Por cierto, cuando vengan algún cubano recién llegado, nunca le pregunten qué quiera comer. Póngale carne de res, póngale comida sólida, póngale de la de verdad. No agüita, no una sopita, nada de eso. Póngale realmente lo que lleva. Pero miren, lo importante es que, como le decíamos, queremos aprender de la palabra e indiscutiblemente uno necesita que la palabra se pueda expandir, que la palabra pueda hablarnos realmente a nuestro corazón. Otra cosa que les comparto acerca de las diferencias de las iglesias de lo que vengo, es que vengo de iglesias bautistas cronometradas. ¿Qué significa eso? Significa que los cultos deben durar 1 hora máximo, media hora de alabanza, donde nada más que se cantaban himnos. Por cierto, algo que extraño en el sentido de la buena teología, la maravillosa palabra que traían esos himnos, pero no quiere decir que nada más que debía tener eso. De hecho, es clásico la experiencia de un pastor que invitaron a predicar y les dijo, le pregunta al pastor, ¿qué tiempo tengo? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es? El pastor muy nice le dijo, tú puedes predicar el tiempo que quieras. En una iglesia bautista, decir eso, así tradicional, el tiempo que quieras. Ahora, si no terminas en media hora, nos levantamos y nos vamos. O sea, hasta ahí. Así que se imaginan ustedes esta predicación que uno tiene que limitarse como si estuviera en un estudio de televisión o de radio y tenga que hacer esos, esos ajustes. Llegar a una iglesia donde hay 1 hora de alabanza y el pastor predica por hora y este es el paraíso de los predicadores, pastor. Aquí no hay límite, aquí uno puede seguir. El pastor una vez dijo, no, porque esos cultos que están 3 horas. Y yo pensaba, sí, a mí me parecía mucho 1, imagínense 3. Pero qué bendición es que nosotros podamos estar hablando realmente la palabra independientemente de nuestras diferencias. Ahora, lo tenía al principio, pero acuérdense que hay cosas que uno pone y cosas que uno quite. Déjenme presentarme porque yo no llegué solo aquí. Me llamo Pablo de los Santos, y mi familia está aquí, mi esposa y mis hijas están aquí. Por favor, pónganse en pie para que las conozcan. Es una bendición que el Señor nos da el poder estar en este lugar. Y sobre todo quiero hablarles de un tema que nos toca a todos, vamos a decir de una manera o de otra, porque vamos a hablar hasta cierto punto acerca del tiempo y el tiempo en que debemos hacer las cosas con experiencias bíblicas de lo que nosotros necesitamos, ¿no? La Biblia nos exhorta, una de las cosas es que nos exhorta a aprovechar el tiempo. ¿Por qué dice que debemos aprovechar el tiempo? ¿Qué dice la Escritura? Aprovechar el tiempo porque los días son malos. No hay días buenos. Usted puede pensar que le va de maravilla. Cuando mejor a usted le va, empiezan las cosas a complicarse. En Cuba yo tenía una bicicleta, una bicicleta cubana. Era un invento, vamos a decirlo así, porque normalmente estábamos acostumbrados a las bicicletas rusas o a las bicicletas americanas. Una bicicleta cubana, usted daba un pedalazo, daba el otro y no se pare porque se cae. O sea, era algo. Pero en un momento determinado, aquella bicicleta me sirvió para poder moverme. ¿Sabe qué pasaba? Que lo malo que tenía la bicicleta era que ¿cómo se traduce ponchar? Se desinfla. Sí. La primera vez que dije ponchera en una iglesia, la gente se me quedó. ¿Qué es eso? Que se ponche, que se quede sin aire, se desinfle, ¿no? Y me dijo un hermano con muy buena intención, el problema es que la bicicleta esa lo que tiene es el demonio del ponche. No me sabía ese demonio de verdad. Me sabía unos cuantos, pero ese no me lo sabía. Ahora,
Miren, la cuestión cualquiera que sea, nosotros tenemos que usar el tiempo porque los días son malos, como puede ser mala aquella bicicleta. Usted tiene que vivir el momento que tiene ahora, en el que está ahora. ¿Sabe qué pasa? Algunos se quedan en el pasado, pastor. Yo cuando era joven hice esto y aquello y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Es bueno recordar eso? Sí, es bueno. Pero siempre pienso en un apóstol Pablo que dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y créanme que Pablo lo decía por las dos partes. ¿Quién había sido Pablo anteriormente? Perseguidor de la iglesia. Él mismo dice que tomaba a los cristianos, los obligaba a blasfemar, los metía en las cárceles. Pero Pablo olvidó todo eso. Pero después, ¿qué hizo? Cuando Dios lo llamó a predicar, ese mismo Pablo llenó la tierra conocida del evangelio, pero olvidaba ciertamente lo que queda atrás. Y hasta el último momento de su vida estuvo predicando, ya dice, estoy para ser sacrificado, pero aquí estoy, presentándome delante del Señor como un sacrificio vivo. Eso es lo que importa. No se quede en el pasado. Es bueno que usted recuerde el pasado cuando lo recuerda de bendición. Miren, hace alrededor de 40 años y 60, 80 libras menos, yo practicaba los 5,000 metros planos. O sea, corría 12 vueltas a la pista. Para eso tenía que correr en prácticas. Yo nací en un pueblo de Cuba que tenía muchas montañas y corría por esas montañas 3 veces a la semana, aproximadamente 7 kilómetros. Después que corría, llegaba a mi casa, me bañaba y salía al estudio, al trabajo, según fuera. Eso lo hacía sistemáticamente. Tenía 20 años. 20 años después, que dice Gardel que no son nada, pero sí lo son. 20 años después, estaba yo tratando de tomar un bus en La Habana, en la capital, para hacer algunas gestiones. Yo creo que para aquellos que no han visto los buses de Cuba, o bueno, en aquel entonces, aquellos buses eran parecidos a los trucks que nos pasan por el lado en las autopistas y que a nadie le gusta tener al lado. Eso eran los buses. En Cuba se le llama eso camellos. Están adaptados como una rastra, adaptados para transporte de pasajeros, y ahí pueden caber un promedio de 300, 400 personas. Pero lo mismo dentro que de las ventanas, que de las puertas. Busquen en YouTube y pongan camello cubano y se darán cuenta de lo que les estoy hablando. Una barbaridad. Una cosa importante, aquí todos los buses paran en las paradas. Ni se le ocurra pensar que los buses en Cuba paran en las paradas. Paran o antes o después, porque vienen llenos. Ya cuando vienen llenos tienen que descargar el pasaje y seguir. Muchas veces ni paran en la parada. Entonces usted tenía que volverse medio adivino para ver, ¿va a parar antes? ¿Va a parar después? En dependencia, si usted veía más gente acá, decía, bueno, seguro que para acá. Y en una de esas estaba yo tratando de tomar ese bus y calculé mal. Resulta que no paró antes, sino paró después. Y aquello fue 100 metros subiendo una empinada, una loma, ¿no? Para poder tomar el bus. ¿Qué cosas son 100 metros para quien corría 7 kilómetros? Pero ya habían pasado 20 años. Subí al bus, logré subir. Entré, todo muy bien. Miren, cuando llevaba 2 minutos dentro del bus aquel, me empezaron unos sudores fríos y casi que me desmayo. Ya no podía hacer lo mismo que 20 años atrás. No podía hacer lo mismo. Ahora, otros viven en el futuro. Alguien en el pasado, otro en el futuro. ¿Cuánta gente que usted conoce dice, deja que yo pasen un par de años y usted verá que voy a comprarme tal cosa y voy a tener lo otro y voy a montar un negocio de no sé cuánto? Y cuando pasan 2 años, usted los ve con esos mismos sueños o más sueños que antes quizás, y más, pero igualitos que como están, o que viven pensando en lo que yo puedo alcanzar. Hace unos cuantos años, 26 años atrás, yo llegué a este país en una visita y resulta que
quería, dentro de los objetivos del viaje, era que estaba buscando fondos para construir o ampliar, diríamos mejor, un templo en el centro del país donde ya no cabía la congregación. Y empiezo a hacer mis gestiones. Venía incluso con un arquitecto que me había hecho como unos planos y en un lenguaje más o menos que pudieran entender. Había preparado cuando aquellos, los videos, los VHS, que algunos jóvenes no saben ni de lo que estoy hablando, pero aquellos videos para que lograr que la gente diera algo. Miren, dentro de las gestiones que estaba haciendo me encuentro con alguien que me dijo: no hay problemas, yo te voy a ayudar con todo lo que necesites. Estamos hablando de palabras mayores. Todo, estamos hablando de miles de dólares. Miles de dólares. Y yo honestamente dudé de aquella persona, porque dije: ¿de dónde va a sacar esos miles de dólares? Hasta que ya, cuando ya prácticamente estaba para regresar, me enteré de dónde lo iba a sacar. Me iba a ayudar cuando se ganara la lotería. 26 años después, no he tenido noticias todavía. Parece que no se la ha sacado todavía, ¿no? Pero qué triste es que la gente que viva con planes irreales de futuro o en el pasado, es realmente algo triste y que no debe realmente ser así. Ahora bien, vamos a pensar en una persona, o vamos a hablar acerca de este asunto de dejar las cosas para mañana. Miren, hay un término técnico para cuando una persona, vamos a decir, sistemáticamente intenta dejar las cosas para mañana. El término técnico se llama procrastinación. Procrastinación. Yo no pretendo que ustedes aprendan la palabrita, ¿no? No les vaya a pasar como aquella persona, aquella miembro de la iglesia, que el pastor acostumbraba a decir muchos términos técnicos. Y cuando usted oye, he oído muchos predicadores hablando: no, porque del hebreo tal y tal y tal, y del griego tal y tal y tal, y no hablan ni hebreo ni griego, no saben ninguno de los dos, pero les gustan las palabritas rimbombantes. Pero aquel pastor no era de tantas palabras rimbombantes, sino de términos: sacrificio vicario, expiación, regeneración, cosas así que, y se le acerca una vez una miembro de la iglesia y le dice: pastor, tremendo mensaje, ha sido una cosa maravillosa, pero esa palabra, pastor, esa palabra. Y el pastor pensando: ¿qué cosa habrá dicho? ¿Cuál de las palabras? Estas que a mí me gusta usar. Esta, no. Esta, no, tampoco. Y la otra, no. Esa palabra, pastor, Mesopotamia. Ella le había gustado tanto esa palabra, le había llamado tanto la atención y no tenía nada que ver una cosa con la otra. Miren, la procrastinación es dejar las cosas para mañana. Y eso se aplica, quiero decirle, a muchas cosas. Por ejemplo, los estudiantes. ¿Qué hacen los estudiantes? Muchos estudiantes, no digo que todos. ¿Cuándo estudian? El último día. ¿Tienen el examen mañana? Estudio hoy. No estudio una semana antes. No, estudio hoy. Otras personas que intentan dejar las cosas, por ejemplo, si hay cosas que no les gusta hacer, le van dando largos, intentan no hacerlas, o por lo menos lo demoran todo lo más que pueda. El caso clásico lo tenemos, mis hermanos, en la temporada de taxes en este país. Usted tiene que hacer los taxes y tiene una fecha límite para los taxes. A veces le dan, vamos a decir, lo que usted necesita para llenar los taxes a principios de enero, y usted tiene hasta abril. ¿Cuál es el día en que están llenas todas las oficinas de llenar taxes? El último día. Porque todo el mundo ahora quiere llenar los taxes y no se ha preocupado de que ha tenido 3 meses anteriores para hacerlos. Qué triste es que mucha gente deja eso para después, lo va dejando así. Y esta, vamos a decir, dejar las cosas para mañana, esta procrastinación, es realmente algo que muchas veces es un problema de comportamiento o por pereza también. Pero quiero pasar realmente y hablarles acerca de una persona que aparece en la Biblia y que en un momento determinado dejó las cosas para mañana. Y ustedes se van a sorprender porque quizás han leído muchas veces este pasaje y no se han dado cuenta de lo que podría decir, o sea, de tantas implicaciones que puede tener. Y resulta que voy a leerles allí en Éxodo capítulo 8,
Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y tanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Imagínese eso, que usted entre, bueno, no sé cuántos de ustedes han vivido cerca de casas que tengan platanales. Mire, cuando usted está cerca de un platanal, hay dos cosas que no van a faltar nunca en los platanales: los plátanos y las ranas. Créame, puede que no haya otra cosa, pero plátanos y ranas va a tener. Siempre pensamos, yo me imagino a todas esas mujeres egipcias dando gritos porque tenían lo mismo en la sala que en la cocina. Dice ahí que estaban incluso en la artesa, donde quiera, que usted iba a hacer cualquier cosa ahí y de pronto aparecía una rana. Debe ser difícil eso. Y ahora usted dice: ¿y por qué? ¿Por qué el faraón dijo, Moisés le dijo: dime cuándo las quito? Y él dijo: mañana. ¿Por qué quería pasar, como dice un predicador, Dante Gebel, tiene un sermón llamado Una noche más con las ranas? ¿Por qué querían y dejaban que estuviera allí precisamente más tiempo con las ranas? Bueno, el problema es que debemos entender que para los egipcios la rana era también un animal sagrado. De hecho, todas las plagas tenían un sentido. No era realmente que estuvieran por gusto. Cada una atacaba de alguna manera a una divinidad, ¿no? Y entonces ellos no podían matar esas ranas. Pero precisamente era la diosa egipcia Heka, representada en forma de mujer con cabeza de rana. Esta diosa, según ellos, sopló el aliento de vida en las fosas nasales de todos los seres vivos y se asociaba con la fertilidad. Entonces no podían matarla. Ahora, era un recordatorio a Egipto del poder de Dios. Dios podía haber hecho que desaparecieran las ranas, sí podía haberlo hecho, pero no quería. El objetivo era que realmente murieran como un recordatorio de que no importaba los dioses, cualquiera que fueran los dioses egipcios, el poder de Dios era suficiente y era mayor que cualquier otro poder. Ahora, ¿por qué Faraón dijo mañana, independientemente que haya sido este asunto de los dioses? Bueno, nosotros a veces no entendemos por qué, pero nosotros somos muy parecidos. ¿Por qué? Porque tenemos plagas en nuestras vidas individuales, vamos a decirlo de esa manera, cosas lastres, cosas que no nos permiten vivir de la mejor manera la vida cristiana, y que en un momento determinado Dios puede decir: puedes quitarlas, dime cuándo las quito. Pero creemos y nos parece que es mucho mejor vivir así. Faraón no estaba dispuesto a rendirse y a someterse al poder de Dios. De hecho, todas las plagas vinieron porque el corazón de Faraón se endurecía. Cada día se ponía más duro. No quería realmente reconocer ni dejar ir al pueblo de Israel. Pero un poco que aprendió en ese tiempo a convivir con las ranas. Ahí estaba. Quizás esperaba que las ranas fueran quitadas en un momento determinado sin que se hiciera nada, que simplemente dejarían la tierra, que desaparecerían de la noche a la mañana. Y algunos de nosotros pensamos que, bueno, hay cosas en nuestra vida que no hay por qué luchar por quitarlas.
se van a ir solas. Pensamos, ¿no? Y no es tan malo además vivir así. Es importante tener las cosas. Bueno, no lo tenemos, pero quizás estaba peor en un momento determinado y nos consolamos con cosas así. Y vivimos posponiendo cosas. En el país en que nosotros vivimos hay costumbre de hacer las famosas resoluciones de Año Nuevo, ¿verdad? Y casi todos hacemos resoluciones de Año Nuevo, aunque no las escribamos, las tenemos en mente. ¿Cuál es una resolución que se termina los 3 primeros días del año? Nada más que usted la pone y ya las tiene. ¿Cuál es? Hacer dieta. Este año voy a bajar 20 libras. Yo tengo un médico primario que nunca me había tocado un médico tan matraquilloso, vamos a decir así. Ese hombre cada vez que llego es tocándome la barriga diciendo, tienes que bajar la barriga. Y tienes razón para hacerlo. Tiene mi edad y está planito. Tienes que bajar de peso. Yo, gracias a Dios, tengo buena salud. Lo veo cada 6 meses. Pero un mes antes de ir a su consulta, yo trato de bajar aunque sea 5 libras. Porque si ese hombre me ve, me va a decir cualquier cantidad de cosas. Ahí, esa resolución muchos la ponemos. Este año sí. Este año voy a aprender inglés. Pero no inglés con barrera. No, el inglés de verdad. Este año voy a hacer y tantos planes y tantas cosas que ponemos que se quedan en la semana a lo máximo 15 días. Ahí se quedan los planes. Y eso no debe ser así. No debemos funcionar de esa manera. Nosotros debiéramos ponernos realmente metas y metas creíbles. Usted no puede hacer las cosas pensando que de un momento a otro las va a lograr. Dentro de esta vida deportiva, vamos a decir así, que les contaba hace 40 años, estaba en un área de atletismo en el cual nos enseñaban un poco de todo. Yo tenía eso, corría distancias largas, pero también tenía que practicar otras cosas. Y dentro de eso estaban el salto con vallas. ¿Saben lo que hizo la primera vez el entrenador que nos puso sin nosotros haber saltado nunca una valla? Nos puso ahí, éramos un grupo como de 6, 7 y nos dijo, salten, así corran y salten. ¿Cómo? Se puede imaginar que ahí no quedó una valla viva y los dolores en las rodillas y aquí donde era. ¿Por qué? Porque no sabíamos saltarla. Y la valla estaba a esta altura. Usted decía, ¿cómo yo voy a saltar ahí? Él nos demostró cómo se podía hacer. No le voy a decir que éramos como saltadores olímpicos ni nada de eso, no. Pero que usted podía saltar la valla sin tumbarla, por lo menos eso se podía hacer. Entonces, las cosas no es que usted diga, voy a lograr esto y de 0 a 150 lo voy a hacer en 10 segundos. No, tiene que ir poco a poco y de hecho puede hacerlo. Asimismo es cuando nosotros debemos proponernos y decir, voy a hacer ejercicio, voy a comenzar a leer la Biblia de forma regular, voy a orar, voy a tener devoción, voy a tener tiempo en familia, asistencia a la iglesia. Y esas cosas que postergamos y que nos parece que no, que podemos dejar. Y un poquito más. Lo hago mañana. Lo dejamos para mañana, como decía el título del sermón. Pero nosotros debemos aspirar a una vida mejor, a una mejor relación con nuestro Salvador. Así es que tenemos que hacer. Y tenemos que dejar esas ranas del pecado y esas ranas de cosas que quizás no son lastres. Miren, hay cosas que pueden ser buenas, pero nosotros tenemos que aspirar a lo mejor. Usted puede decir, es bueno tener un auto, pero no es lo mismo tener un transportation que tener un carro que usted pueda ir muchísimo más lejos y que se pueda mover y que no tenga problemas mecánicos. Entonces, sí, lo bueno, lo que usted tiene para resolver pudiera ayudar, pero créame que Dios quiere para usted lo mejor. Eso es lo que usted está buscando del Señor. Amén. Ahora, quiero hablarles ahora, ya hablamos de que estaba, del faraón y las ranas, y cómo él quiso quitar las ranas al otro día. Pero ¿saben qué? Nuestro segundo punto es cuando cuesta caro dejar las cosas para mañana. Cuando cuesta caro dejar las cosas
para mañana. Y nos estamos basando en Números capítulo 13. Vamos a leer algunos de esos versículos, ¿no? Algunos de los versículos. Números 13. ¿Saben que pasé un susto acá? Porque hace 2 semanas, cuando predicó el pastor Ulises, empezó tocando ese pasaje. Yo dije, el hombre me va a dejar sin mensaje. Ya yo tenía el mío adelantado. Dije, voy a tener que cambiarlo. Pero no, él cogió otro rumbo. Y de todas maneras, aunque hubiera tocado exactamente el pasaje, siempre hay palabra de Dios y siempre hay algo importante que Dios nos dice, ¿no? Miren, aquí estamos hablando de la misión de los 12 espías. Por cierto, esta palabra espías quizás no es la mejor traducción, porque ellos no estuvieron. Un espía se esconde, un espía va y sin que lo vean. Cuando manda Josué a los 2 espías, ahí sí estaban espiando, estaban escondidos, estaban buscando, pero estas personas mejor las llamamos exploradores. Eran 12 personas que en este caso Moisés había designado, y le dijo ahí versículos, capítulo 13, en versículos 1 al 3, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Fíjense, estamos hablando, estas personas iban, no eran cualquier persona, eran personas importantes. Por eso es que después vamos a ver en el transcurso de este pasaje que el peso era mayor, porque el pueblo le creyó, no era cualquier improvisado que salió allí, eran personas importantes del pueblo. Leo en el versículo 17 al 20. Bueno, ellos fueron, hicieron la exploración, y después dice que Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, subid al monte, observad la tierra como es. Era lo importante que ellos tenían que ver. El pueblo que la habita, y si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plantas o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es estéril, si es fértil. O sea, todas las cosas que ellos tenían que mirar qué cosa era la tierra que tenían por delante. Y cumplieron realmente su objetivo. Fueron a ver la tierra y todo iba muy bien. Pero allí, leo ahora en el versículo 23 en adelante del mismo capítulo 13, llegaron hasta el arroyo de Escol y cortaron un racimo, en un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2. ¿Qué clase de racimo sería aquel? 2 en un palo para cargar un racimo de uvas. O sea, indiscutiblemente la tierra era bien fértil, no había problema con eso. Se llamó el lugar el Valle de Escol, y allí fueron, y bueno, cuando regresaron, empezaron y dieron allí su informe, vamos a decirlo así. Vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Todo iba bien. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, y la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero, y siempre hay un pero. Fíjense, todo iba bien, la tierra estaba bien, el fruto era magnífico, pero algo ahí les llamó la atención. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, y empieza a decir todas las naciones que había. Esos fueron 10 de aquellos 12 exploradores, dijeron eso. Nosotros muchas veces, y creo que indiscutiblemente tenemos que luchar contra eso, porque pensamos que siempre la mayoría tiene la razón. Y créanme que no es así. Les voy a poner 2 simples ejemplos de nuestro país. La mayoría de las personas que están en este país creen que debe practicarse el aborto así como cualquier método quirúrgico, y no es así. La mayoría de las personas que habitan en este país no les importa vivir para Dios, viven como les parece y creen que eso está bien. La mayoría de los que se dicen cristianos en este país no lo son simplemente cristianos nominales, de nombre. Haga la prueba a usted
que está en su centro de trabajo, de estudio, donde sea, y oiga, a veces pensamos que simplemente las palabras, ¿a cuántas personas he oído decir yo, primero Dios, Dios mediante, y no tienen nada de cristiano? Usted lo oye hablar y es como el pavo real, mientras lo ve nada más, pero ya después sus acciones son para qué decirles. No podemos vivir de esa manera. Estas personas, aquellos 10, echaron por tierra todo lo que, vamos a decir, toda aquella maravilla, toda aquella bendición de la tierra. Dice incluso, ahora leo el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos o más podremos nosotros que ellos. No era que Josué y Caleb pensaran que ellos eran los poderosos, era el Dios que estaba con ellos. Ese era lo importante y lo poderoso que era. Miren, de tal manera calaron aquellas palabras que dice en el versículo, no puedo leer todo el pasaje, pero ya en Números 14, dice que después de ellos oír aquello, incluso Josué y Caleb, que dijeron: no hay problema, nosotros podemos. Es más, usaron una expresión: los comeremos como a pan. Esto es pan comido. No importa que ellos sean poderosos, no importa que tengan ciudades fortificadas, no importa que parezcan gigantes, los vamos a comer, los vamos a desbaratar, porque más poderosos es el Dios que nosotros tenemos que el de ellos. Pero allí, ¿hasta qué punto de desesperación llegaron en la congregación? Que dice que toda la congregación gritó, dio voces, lloraron toda la noche. ¿Se imaginan eso? Incluso pensaron, dijeron: vamos a levantarnos un capitán y nos volvamos para Egipto otra vez. ¿Y en Egipto qué cosa eran? Esclavos. ¿Cómo que Dios los había liberado, los había hecho señales maravillosas y ahora quieren volver otra vez para atrás? Miren, por la intercesión de Moisés el pueblo no fue destruido. Dios intercedió, o sea, Moisés intercedió delante de Dios y no fue destruido el pueblo. Pero aquellos Dios hombres que habían dudado del poder de Dios morirían más tarde de plagas. Y toda aquella generación que había llorado también iba a morir en ese desierto. Solo aquellos niños, aquellos que ellos pensaron que iban a dejar huérfanos, eso eran los que iban a subir, iban a ocupar realmente la tierra. Pero ¿saben qué? Y ahí es donde las cosas a veces se nos complican un poco. Eso pasó, Moisés le dio todo el veredicto de Dios, todo lo que Dios iba a hacer en ellos. ¿Y saben qué pensaron? Dice que al siguiente día dijeron: ahora vamos a subir. Dios les había dicho ya que no subieran, pero ahora sí vamos a subir. ¿Cuándo Dios le había dicho que subieran? El día anterior, no era el siguiente. No es hacer las cosas en el tiempo que tú quieras. Que a veces pensamos, ¿a cuántas personas oímos que digo: bueno, mire, cuando yo haga esto y haga lo otro? Me he encontrado mucha gente que dice: voy a ser mejor cristiano cuando termine de hacer esto, cuando pase un año, cuando tenga tal cosa, cuando haga lo otro. Y así le va poniendo plazos y plazos y plazos y plazos, y nunca lo logra. ¿Sabe por qué? Porque tienes que venir a Dios tal como tú eres. No, así como tú eres, Dios te quiere y así Él va a hacer la obra contigo. Decía un profesor mío, él dice, hablando acerca de un campesino de un campo misionero que él conoció, el campesino decía: Dios va a hacer la obra conmigo o sinmigo. No sabía mucho español, pero estaba convencido que Dios iba a hacer la obra de todas maneras. Entonces, mire, conmigo o sinmigo, deje que Dios haga la obra. No lo arregle, no modere, no haga las cosas como usted quiera. Entonces Moisés les dijo: ya no pueden subir. El momento era realmente cuando Dios. Ellos se prepararon, subieron, pero Dios les dijo: no hay espacio, ya no pueden hacerlo, no suban, van a ser derrotados. Y ellos dijeron: vamos a subir. Se decidieron tarde. Nosotros hubiéramos dicho: bueno, en resumidas cuentas, hay oportunidades. Pero la Biblia habla acerca de alguien que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Dijo: de todas maneras me voy a morir, da lo mismo. Y allí vendió aquello tan preciado que tenía por un plato de lentejas. Esaú, dice la Biblia, que después procuró ser y tratar de que
alguna bendición viniera sobre él. Dice la Biblia, incluso la procuró con lágrimas, pero no fue así. Entonces la orden debía haber sido obedecida en el momento. Dios en su misericordia a veces nos da, vamos a decir, bendiciones, y nos da cosas para las cuales quizás no estamos preparados o no las merecemos. Pero no solamente estoy pensando en cristianos, estoy pensando en personas que han tenido oportunidades extras. Miren, yo leía y realmente me asombraba. En 1979, una mujer llamada Elvita Adams se lanzó desde la terraza del edificio Empire State en Nueva York. Ese edificio tiene 102 pisos. Se tiró desde la terraza. Normalmente cuando una persona se tira, todavía no ha llegado al piso, ya está muerta. ¿Saben qué ocurrió con esta persona? Se tiró de la terraza del piso 102, pero una corriente de aire la metió otra vez en el edificio en el piso 85 y sobrevivió. ¿Qué les parece? Una oportunidad única, vamos a decir así. Hay un hombre llamado Eric que dio una pequeña conferencia motivacional que tituló Las 3 cosas que aprendí cuando se caía mi avión. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por el susto de que se cae un avión. Yo, gracias a Dios, una tormentica de esa que dura 5 segundos y a usted le parece ya que se asusta. No, aquí de verdad. Estaba el avión, había salido prácticamente del aeropuerto, y de pronto él siente un ruido y pregunta, y la aeromoza le dice, no es nada, eso es algo común. Algo común era que ya había un motor que no funcionaba. A los pocos minutos siente el mismo ruido, ni preguntó, era el segundo motor. Y todavía asustado, y los pasajeros igual, oyó la voz del capitán que decía, prepárense para el impacto. Pensó que se iba a morir, como tantos en el avión. Por cierto, yo iba una vez en un bus en Cuba. En aquel entonces todo el mundo era revolucionario comunista, por tanto no había ateos, entre comillas. Yo iba en ese bus y la carretera estaba resbaladiza y tomamos una curva. Ahí había militares, ahí había militantes del partido y había de todo, de cuánta cosa usted puede pensar. Creo yo que el único cristiano era yo. Pero cuando aquel bus de pronto tomó una curva y empezó en, qué sé yo, estaría dando vueltas así en zigzag alrededor de 30 segundos, yo no había oído tantos dioses como en ese momento. De los militares para abajo, Santa Bárbara bendita, Changó, Batalá, todo el mundo empezó aclamando por un dios. Cuando el bus se tranquilizó, todo el mundo miró para un lado, para el otro y volvió a ser ateo. Pero en esos 30 segundos todo el mundo clamó a su Dios. Ahora, este hombre pensó que se iba a morir. Yo no sé, en este caso, si él no dice la historia que fuera creyente o no, pero dice que aprendió 3 lecciones. Primero, todo cambia en un instante. Todo puede cambiar en un instante. Y dice que todo lo que quería hacer y no hizo. Aprendió en eso a no aplazar nada. ¿Cuántos de nosotros compramos cosas y decimos, esto lo voy a dejar para una oportunidad especial? En el Día de los Padres ahora mi esposa y mis hijas me compraron unas sandalias y unos tenis. ¿Cuándo fue el Día de los Padres? Domingo pasado. Ya me las puse. Las dos cosas. ¿Por qué hay que esperar? No espere, las tiene ahí. Va a esperar, en aquel entonces, y ahora ya usamos platos desechables, ya ni vajilla usamos. Pero la gente que dejaba la vajilla para oportunidades especiales y tal, ropa para esto, para lo otro, no. Aquel hombre aprendió que lo importante era vivir, en este caso, el día a día. Lo otro es, la segunda lección, la cantidad de tiempo que había perdido en cosas que no importan con gente que sí importa. Había aprendido en cosas que no importan con gente que sí importa. Esto está en YouTube, esto no lo inventé yo porque algunos después me pueden acusar de algo. Dice este hombre, desde ese momento no he discutido más con mi mujer. Reconozco que en esa asignatura todavía me queda, ¿no? Pero dice que entre ser feliz y tener razón, eligió ser feliz. Decía un antiguo predicador, un misionero que fue a Cuba,
cuando tu mujer te dice que te tires de un puente, búscate uno bien bajito, decía. Y era un misionero, o sea, sabía de lo que estaba hablando. De todas maneras te vas a tener que tirar, así que busca uno bien bajito. Ahora, este hombre dijo que ya, entre tener razón y ser feliz, eligió ser feliz. Otra cosa que dice que aprendió es que morir no da miedo. Se puede sentir triste porque ama la vida, pero aquel hombre estas 3 lecciones las contaba porque pudo sobrevivir. Fue uno de los sobrevivientes, de la mayoría que sobrevivieron, cuando vamos a decir, un experimentado piloto pudo aterrizar en el río Hudson. De eso hay incluso hasta una película, ¿no? Ahora, Dios increíblemente la mayoría de las veces nos da oportunidades, y gloria a Él, porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Se las dio al hijo pródigo cuando desperdició la herencia viviendo perdidamente. Pero miren, no juguemos con las oportunidades divinas. A veces nosotros, Dios nos da las oportunidades y buscamos, vamos a decirlo, la manera en la cual hacer las cosas a mi manera y que parezca que es la de Dios. Que tire el primero la piedra el que no ha hecho eso, porque le hemos dado la vuelta. Una vez oí a alguien que decía que vendía bebidas alcohólicas para darle el diezmo a la iglesia. Suena extraño eso, como bebidas alcohólicas para diezmar para la iglesia. Cosas que no tienen, a veces no tienen sentido, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Estoy pensando en un rey como Saúl, que en un momento determinado Dios le dijo: ve a Amalek, y en buen cubano se dice: no dejes títere con cabeza. O sea, elimina todo. Todo es todo. Pero ¿qué hizo Saúl? Vio a unas vacas gordas, vio ahí ovejas y dijo: ¿para qué vamos a destruir todo esto? Mejor tomamos esto. Y cuando Samuel vio y le dijo: ¿y Dios no te había dicho que lo destruyeras todo? Bueno, es que nosotros cogimos el pueblo y tomamos lo mejor para ofrecerlas a Jehová tu Dios. Y ahí es donde dice Samuel: ¿y se complace tanto Dios en los sacrificios, en las ofrendas, como en que se le obedezca? No. Se complace, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y estamos hablando acerca de personas que vivían específicamente con este asunto de los sacrificios. Mejor es obedecer y el prestar atención que los sacrificios. Y es importante que nosotros veamos esto. Ahora, último punto: no podemos lanzarnos al mañana sin contar con Dios. Si bien los puntos anteriores vimos que el faraón prefirió una noche más con las ranas, y el pueblo de Israel que no se decidió a tomar la tierra prometida cuando Dios se lo ordenó, ahora vamos a ese tipo de gente que se lanza así a hacer las cosas a sus expensas. Dice Santiago 4, 13 al 15: vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No es lanzarte, no es hacer las cosas. Y en el mejor de los casos, sabe que hay, los camioneros y personas que manejan cosas que tienen que transportar mercancías, tienen que llenar lo que se llama una hoja de ruta. Tienen que decir: voy por acá, voy por allá, voy por tal lado. Y a veces, ¿sabe qué hacemos nosotros? Pensamos que llenamos nosotros la hoja de ruta y le decimos a Dios: firma aquí. O sea, lo que quiero es: Señor, yo voy a hacer lo que me da la gana, dame tu aprobación. Y eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando realmente que nosotros hagamos su voluntad, no la voluntad nuestra. Una vez un pastor estuvo visitando a una persona que se estaba alejando poco a poco de la iglesia. El pastor lo estaba alentando y le dijo: mire, vaya este mismo domingo, participe, no se enfríe, busque realmente del Señor, aun cuando esté atravesando por dificultades, por lo que sea. Y aquel hombre le dijo: sí, pastor, si Dios quiere. Si Dios quiere. Aquel pastor, que tenía un temperamento un poco colérico, le dijo: Dios sí quiere, el que no quiere eres tú. No le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a Dios o pretenda con palabritas. Mira, a Dios no se le adormece con palabritas no, porque Dios nos conoce. Dios sabe lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo.
No está mal que tengamos planes y sueños. Eso está muy bien. Y yo creo que incluso debiéramos tenerlos a corto, mediano y largo plazo. Usted tiene que tener planes para poder vivir. ¿Conocen ustedes a personas que pasan un día y una semana y un mes y un año y siguen haciendo lo mismo? Y es una rutina. Conozco unos cuantos en este país que viven así y la vida les está pasando y no hay nada. Usted no ve un plan, no ve una aspiración, no ve un progreso. Por eso le decía, es importante, aunque a veces Dios hace cosas maravillosas con esos planes que nosotros tenemos. Hay una ilustración acerca de 3 árboles que estaban en el monte y cada uno de ellos tenía su propio sueño. Uno de ellos quería ser un cofre donde tuviera tesoros y guardara cosas tremendas dentro de ellas. Otro soñaba con ser un navío, un gran barco que atravesara los mares y que luchara contra las tormentas. Y un tercero quería estar bien en alto, que fuera admirado por todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Al primer árbol vinieron, lo cortaron y lo hicieron un comedero de animales. Al segundo lo hicieron un simple bote. Y el tercero lo cortaron y lo tiraron en una bodega, así, sin más ni más. Y después utilizaron 2 maderas para un criminal. Ahora, usted dice, no es el sueño que realmente querían. ¿Sabe qué pasaba? Aquel que fue cortado y fue hecho un comedero de animales llegó a ser la cuna de Jesucristo. Aquel pesebre donde acostaron a Jesucristo. El segundo era un humilde bote, pero era el bote de pescadores desde el cual Cristo habló a todas aquellas personas. Y el tercero, aquellas 2 tablas donde supuestamente pusieron a un criminal, fue el lugar donde pusieron a Cristo. ¿El sueño se parecía en algo? Fue mejor. Cuando usted pone las cosas delante de Dios y las pone allí en conforme a la voluntad de Dios, en conformidad con la voluntad de Dios, Dios va a hacer cosas mucho mejores que las que pedimos o entendemos. Así es bueno que nosotros vivamos. Miren, lanzarnos a algo sin la aprobación de Dios es muy peligroso. No importa lo que parezcan las cosas. Sabe que ya cuando estamos por entrar en la tierra prometida, hubo una nación o una ciudad que se dio cuenta de que no podían resistir a los israelitas y dijeron, aquí vamos a trabajar por el engaño. ¿Cómo engañaron? Dijeron, bueno, pues nos vamos a fingir que venimos de lejanas tierras. Se buscaron ropas viejas, buscaron pan mohoso, y cuando llegaron a los israelitas le dijeron, mira, nosotros oímos acerca de lo que Dios hizo con ustedes hace 40 años, y dice que los príncipes de la congregación vieron aquello y no consultaron a Jehová. Miren, aún en cosas pequeñas, trate de hacer las cosas de tal manera que puede ser una cosa sencilla, pero póngalo delante de Dios. El viernes fui testigo yo de una situación acá con todos los equipos y con todo esto increíble. Estuvieron, qué sé yo, 1 hora y pico, casi 2 horas, pastor, tratando de ver qué es lo que era, y era un cable. Ahora lo lograron, lo resolvieron, gracias a Dios. Y el pastor medio en serio, medio en broma, decía, pónganse a orar. Y realmente yo creo que parte de lo que logró se dio por lo que Dios permitió. Miren, no hay cosas pequeñas. Y ponga aún esas cosas pequeñas delante de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el carro del año que yo tengo. Del año de la corneta, dicen en mi país. O sea, es un Toyota Siena del 2001. Usted dice, ¿pero qué carro es eso? Ese es el que tengo. Pero ¿saben que tuve uno peor que ese? Yo tenía un problema eléctrico que como al tercer mecánico fue que me lo resolvió, que me echó a perder como 2 start y como 3 alternadores. Yo vivía con el mecánico toda la semana. Aquello era como si fuera a la iglesia. Iba al mecánico. Increíble. ¿Sabe qué aprendí de aquella lección cuando me compré que no es la gran cosa, pero es el que tengo? Cada vez que lo prendo, yo no doy por sentado que prenda. ¿Cuántos de nosotros cogemos el carro por la mañana, págata, lo prendemos y nos vamos? Aprendí que no podía dar por sentado que iba a prender.
oro y doy gracias a Dios. Y como le digo, no es el supercarro, pero es el que tengo y le doy gracias a Dios. Ponga las cosas delante de Dios ahí en total perspectiva. No deje de hacer las cosas o no piense que no importa, esto es tan sencillo que lo puedo resolver yo. Había un trabajador del seminario bautista en Cuba que él acostumbraba a ponerlo todo en las manos de Dios, y creo que así debe ser. Ya él iba al extremo, ¿no? Él llegaba y oraba y decía: Señor, ¿sabes que necesitamos tal cosa para los baños, tal cosa para esto? Señor, para darte un norte. Oye esto, dándole nortes al Señor. Para darte un norte. En la tienda tal y tal hay tal cosa. Como si Dios no lo supiera. No. Pero qué importante es que nosotros pudiéramos decir: Señor, yo no sé. A veces sabemos lo que vamos a hacer y lo ponemos en las manos de Dios. A veces ni sabemos lo que vamos a hacer y lo ponemos también en las manos de Dios. Termino con un llamado a la acción en la obra de Dios. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dice Eclesiastés 9:10. Dios no nos justifica porque ya no somos tan jóvenes o tan ágiles o tan inteligentes o de otra generación. Según tus fuerzas, no las del otro. Este pasaje pudo haber estado en la mente del apóstol Pablo cuando dijo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que aprender mucho de los campesinos. Los campesinos siembran varios cultivos, pero vamos a poner que a mí me encanta el aguacate. Hacen el guacamole y todo eso, pero no hay nada como un aguacate grande que usted pueda comer así. Agradezco los aguacaticos chiquiticos que tenemos aquí mexicanos, pero no. Un aguacatón grande de eso es mucho mejor. Ahora, si usted siembra un aguacate, ¿cuánto va a demorar para que tenga fruto? ¿Tienen idea? Depende la especie del aguacate, de 7 a 15 años. Si un agricultor dice: voy a sembrar el aguacate y no voy a hacer más nada, se muere de hambre. Tiene que tener otras cosas. Tiene que sembrar frijoles, tiene que sembrar arroz, tiene que sembrar calabazas, no sé, todo lo demás. Y quizás en un momento determinado tú estás pensando: yo hubiera querido hacer esto o quiero hacer esto, pero ahora no tengo la oportunidad. Lo que te ponga la mano a hacer según tus fuerzas. Hace muchos años aprendí un verso que me llamó siempre la atención y que creo que de alguna manera también aprendí a vivirlo, ¿no? Decía este pequeño verso: si no puede ser un árbol alto y robusto que en las cumbres se bañe de esplendor, no te aflijas, sé un arbusto, pero entre los arbustos sé el mejor. ¿Saben qué, mis hermanos? Quizás no puede ser ese árbol. Has llegado, estás en una situación, no es como tú pensabas. ¿Cuánto de nosotros llegamos de nuestros países y ya lo que tú eras no importa? Ahora tienes que vivir otra vida. Ahora lo que no puedes dejar es la vida cristiana. Lo que no puedes dejar es tu comunión con el Señor. No importa lo que estés haciendo ahora. Lo que importa es que vivas realmente para el Señor. Recuerda, no vivas de las glorias pasadas. No vivas de lo que vas a llegar a ser dentro de 10 años. Vive el hoy lo mejor que puedas para honra y gloria del Señor. Que Él les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Qué le parece si se pone de pie? Yo no sé si usted le prestó atención al mensaje, pero el pastor Pablo dijo unas palabras que quiero hacer un llamado con ellas. El pastor Pablo dijo: el Señor Jesús quiere que vengas a Él tal y como eres, tal y como estás. Cierre sus ojos un momento, por favor. Hay una canción que preparamos para hacer este llamado el día de hoy, y esa canción habla acerca de lo que Dios quiere de ti. Quizá te encuentras alejado de Dios, alejada de Dios, o quizás descuidado tu relación con Él. Pero sin importar lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, quizá las presiones